Consideramos que las mafias del sexo están atentando contra los derechos de las trabajadoras sexuales. Mucho gusto, mi nombre es Ángel. En esta oportunidad he encargado de realizar la presentación de nuestro ensayo. El tema que trataremos hoy habla sobre las mafias del sexo y las disputas por la prostitución en las calles de Lima. Quise iniciar mencionando la controversia de nuestro ensayo. ¿Por qué? Las trabajadoras sexuales están constantemente expuestas a sufrir abusos. Esto creo que no le sorprende a nadie, no es novedad para nadie. Aparte de que vulneran sus derechos, también son víctimas de estas bandas delictivas. Ahora hago énfasis en que vulneran sus derechos porque es nuestra propia sociedad la que muchas veces maltrata y margina a estas personas. Esto debería ser algo inverosímil en un país que está acogido al Estado de Derecho. Sin embargo, la realidad es otra, la realidad es totalmente distinta. Es por ello que en esta presentación abordaremos el tema en función a los conceptos de ética que conocemos, los cuales también mis compañeros mencionarán a continuación. El objetivo de nuestra presentación es que cada uno reflexione acerca de este tema, el cual consideramos que es muy trascendental y debería ser analizado con detenimiento. En primer lugar, si bien sabemos que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo y que ha sido satanizado por toda nuestra sociedad, ¿no? Debemos ahondar un poco más en el tema, ya que estas trabajadoras sexuales no lo hacen por el simple placer o porque crean que es un trabajo digno. Muchas de ellas lo hacen por necesidad y otras son víctimas de personas inescrupulosas que con engaños las hacen soñar con una vida mejor. Ahora nos centraremos en el hecho de que estas mujeres que laboran en las calles y que están a merced de personas que sin un reparo las amedrentan para realizar los ya famosos cobros de cupos, con la justificación de que las están protegiendo. Si bien es cierto, este trabajo que realizan estas mujeres conlleva muchos riesgos, como a ser asaltadas, violadas y en el peor de los casos terminan muertas, ¿no? Que como ya habíamos indicado, eso es muy cierto, pero nada justifica en que se deba coaccionar a estas trabajadoras y pedirles dinero sin más reparo. En el sentido y la noción de la ética, debemos enfatizar que esto es repudiable, ya que con base a los principios axiológicos universales, eso está en contra de los contextos morales y socioculturales. En el margen en que cada persona es libre de poder trabajar en cualquier ámbito y poder generar sus propios ingresos sin el temor de ser violentados tanto de manera física y psicológica. Debemos aprender a respetar la libre decisión de estas personas y si éstas deciden laborar en este rubro, ya que al coaccionarlas y no compartir sus criterios o someterlas a constantes humillaciones, estaríamos incumpliendo con las normas básicas de la convivencia ética y estaríamos reprimiendo su libertad. Bueno, yo hablaré sobre la prostitución con relación a los límites éticos. Para poder analizar mejor esta problemática, tenemos que conocer qué son estos límites. Para ello, me he basado en el concepto del filósofo peruano Miguel Yusti de su libro de debates de la ética contemporánea, donde define que la ética se refiere a una experiencia de manera mensurada en la convivencia humana y la conciencia de los límites, que no debieron sobrepasarse para hacerla posible. Tomando en cuenta esta definición, concluyo que cuando interiorizamos los límites, actuamos de manera mesurada ante cualquier circunstancia. Por lo tanto, cuando afectamos el derecho de una persona, estamos sobrepasando estos mismos límites éticos. Es por eso que que la prostitución es éticamente correcta, legal y no es considerada como un delito en nuestro país. Y que las meretrices tienen todo el derecho de trabajar siempre y cuando no hagan daño a nadie y que este oficio se realice de manera voluntaria y nunca bajo la coacción o administración de una o varias personas. Bueno, continuando con el tema, las mafias del sexo están atentando contra los derechos de las trabajadoras sexuales ante su libertad. Para entender mejor sobre la libertad, quiero mencionar una cita del autor Guillermo Cabanellas que menciona: la libertad es la facultad humana de dirigir el pensamiento o la conducta según los dictados de la propia razón y de la voluntad del individuo. Es decir, la libertad contempla la razón, la conciencia y la reflexión, la voluntad y la responsabilidad de cada uno mismo, asumiendo las consecuencias de nuestras acciones. O sea, una gran libertad contempla una gran responsabilidad.
En este caso, las trabajadoras sexuales son obligadas al pago de cupos para poder seguir ejerciendo su servicio. Viendo desde este punto, están siendo condicionadas, ya que si no pagan el cupo no las dejan trabajar o incluso son asesinadas. Entonces, se podría decir que su libertad se determina por agentes externos o son las circunstancias que acuden a lo largo de sus vidas que determinan su libertad. Las personas podemos elegir por nuestra propia voluntad y razón, es decir, somos capaces de decidir y construir nuestra propia libertad. Sin embargo, es muy común escuchar decir que el destino los puso en esta situación o la necesidad les obliga a continuar en los trabajos que al final solo denigran su integridad y son mal vistas por la sociedad. Como dice el filósofo Fernando Savater, no escogemos muchas cosas de la vida, pero sí podemos escoger cómo reaccionamos ante estos problemas. O sea, cuando más capacidad de acción y decisión tengamos, mejores resultados podremos obtener ante nuestra libertad. La justicia y la felicidad son dos grandes horizontes de la ética, y sus significados han ido cambiando desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. El concepto de justicia vendría a ser lo que nos corresponde a cada uno, y esto está muy relacionado con los derechos humanos. En cuanto al concepto de felicidad, tiene una naturaleza diferente, ya que no se le puede decir a una persona cómo tiene que vivir su vida, y de qué forma será feliz. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con nuestra postura? Como ya se sabe, las trabajadoras sexuales están siendo obligadas por las mafias del sexo extranjeras a pagar cupos. Esto va en contra del concepto de felicidad, ya que representa una extorsión. Y estos delincuentes no pueden decidir sobre lo que ellas deben o pueden hacer con el dinero que ellas ganan. Además, estas extorsiones representan una injusticia debido a que estos criminales están asesinando a sangre fría a estas meretrices por el simple hecho de no pagar el dinero que ellas no tienen la obligación de dar. Asimismo, esto nos demuestra la ineficiente labor de la policía de garantizar nuestra seguridad y hacer valer nuestros derechos y que la delincuencia pueda hacer con nosotros lo que quieran. Como bien nos dice el artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin definición derecho a igual protección de la ley. Todos tenemos derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. La obligación de realizarlo significa que los estados deben aportar medidas positivas para poder facilitar el disfrute de nuestros derechos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también tenemos que respetar los derechos de los demás. Hoy en día existe una banda peligrosa que se hace llamar Tren de Aragua. Bueno, estos individuos buscan tener tipos de control alrededor de la zona de Lima. Frente al centro comercial Plaza Norte es una de las zonas más delincuenciadas por el explotamiento de las mujeres. Estas trabajan 24 horas al día y ganan miles de soles diarios. Asimismo, se ha desatado guerras entre los individuos por el liderazgo de aquella dicha mafia que tienen como cómplice a muchos dueños de hoteles. Posteriormente, la prostitución o la llamada de trata de mujeres se inserta en el desarrollo del crimen organizado y se presenta como uno de los trabajos más lucrativos hoy en día en el ámbito delictivo. A ver, la conclusión de todo esto es que las mafias del sexo están instaladas en las calles de Lima y están atentando contra los derechos fundamentales de los trabajadores sexuales que residen en este país, dado que están recurriendo a actos deplorables, como cobro de cupos, extorsión y asesinatos. Además, también pedimos que al ministro del Interior impulse leyes que permitan tipificar estos actos como terrorismo extorsivo, ya que estos agravarían las sanciones para este tipo de delitos. La reflexión de esto es que respetemos los trabajos de todos. Como personas tenemos la obligación, el derecho y el deber de trabajar libremente y tenemos la necesidad también de no ser explotados por nadie. Gracias, eso es todo.